¿Te has encontrado alguna vez en un valle tan oscuro que parecía imposible encontrar la salida? ¿Has sentido que la vida te ha golpeado tan fuerte que ya no sabes si puedes levantarte otra vez? Tal vez en este momento sientes que estás caminando por un túnel sin luz al final, donde cada paso que das se vuelve más pesado que el anterior. Si es así, quiero que sepas que no estás solo en esta experiencia. Millones de personas alrededor del mundo han pasado por valles similares, y hay una verdad poderosa que puede transformar completamente tu perspectiva sobre las dificultades que enfrentas. Pero antes de revelarte esta verdad que puede cambiar tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video, porque juntos vamos a descubrir algo extraordinario que Dios tiene preparado para ti en medio de tu valle más oscuro. El Salmo 23, versículo 4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta declaración no es simplemente una expresión poética de esperanza, sino una revelación profunda sobre la naturaleza del cuidado divino que trasciende nuestras circunstancias más difíciles. Cuando David escribió estas palabras, no lo hizo desde la comodidad de un palacio real, sino desde la experiencia cruda de alguien que había enfrentado leones y osos en el desierto, que había huido de un rey enloquecido que quería matarlo, y que conocía íntimamente lo que significaba caminar por valles donde la muerte parecía acechar en cada esquina. La expresión valle de sombra de muerte en el idioma original hebreo es mucho más intensa de lo que nuestras traducciones pueden capturar completamente. La palabra hebrea tzalmavet combina dos conceptos, la sombra profunda y la muerte misma, creando una imagen de oscuridad tan densa que parece tragarse toda esperanza de vida. Es el tipo de valle donde no solo caminas en oscuridad, sino donde la oscuridad misma parece estar viva, amenazando con consumirte. Sin embargo, aquí está el elemento revolucionario de esta declaración. David no dice si ando en valle de sombra de muerte, sino aunque ando. Esto nos revela algo crucial sobre la vida cristiana que muchos no entienden completamente. Los valles no son opcionales en la experiencia humana, son inevitables. Pero lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que enfrentas estos valles oscuros. David había aprendido algo que la mayoría de las personas nunca descubren, que la presencia de Dios no nos libra automáticamente de los valles, pero sí transforma completamente nuestra experiencia dentro de ellos. Cuando David declara "no temeré mal alguno", no está negando la realidad del peligro que lo rodea, sino proclamando una verdad más grande que cualquier amenaza que pueda enfrentar. Pensemos por un momento en la vida de José en el Antiguo Testamento. Este joven fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado injustamente. Durante años caminó por valles tan oscuros que cualquier persona razonable habría perdido la fe. Sin embargo, años después, cuando se reunió con sus hermanos que lo habían traicionado, José hizo una declaración que revela el mismo principio que David proclama en el Salmo 23. José les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José había descubierto que incluso en los valles más oscuros de traición y sufrimiento, Dios estaba trabajando un plan más grande que él no podía ver en el momento. Esta es la misma confianza que David expresa cuando habla de la vara y el cayado del pastor. En la cultura pastoral de la época, la vara era el instrumento de protección que el pastor usaba para defenderse de los depredadores, mientras que el cayado era la herramienta de guía que usaba para dirigir suavemente a las ovejas hacia el camino correcto. David está diciendo que incluso en los momentos más aterradores de su vida, él podía sentir tanto la protección como la guía divina trabajando a su favor. Pero aquí hay algo que tal vez no hayas considerado antes. A menudo, es precisamente en los valles más oscuros donde la presencia del pastor se vuelve más real y tangible para nosotros. Considera la experiencia de los discípulos durante la tormenta en el mar de Galilea. Cuando las olas amenazaban con hundir su barca y el viento rugía con furia descontrolada, parecía que estaban completamente abandonados a su suerte. Sin embargo, fue precisamente en medio de esa tormenta que Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas, revelando un nivel de poder y cuidado que nunca habrían experimentado en aguas calmadas. A veces Dios permite que las tormentas vengan a nuestras vidas no para destruirnos, sino para revelarnos aspectos de su carácter que solo pueden ser descubiertos en medio de la adversidad. La palabra conmigo en el versículo es pequeña pero infinitamente poderosa. En hebreo, esta expresión no simplemente indica proximidad física, sino una intimidad de relación que trasciende las circunstancias. Es la misma palabra que se usa para describir la unión matrimonial, sugiriendo un nivel de compromiso y cercanía que nada puede romper. Cuando David dice "tú estarás conmigo",
está declarando que la presencia de Dios no es condicional a sus circunstancias, sino que es una realidad constante que permanece inquebrantable sin importar cuán oscuro se vuelva el valle. Pero tal vez te estés preguntando cómo aplicar esta verdad en tu situación específica. Quizás estás enfrentando una enfermedad que amenaza tu vida, o has perdido a un ser querido que era fundamental en tu existencia. Tal vez estás luchando con problemas financieros que parecen no tener solución, o estás atravesando una crisis matrimonial que está destrozando tu familia. Posiblemente estás lidiando con depresión o ansiedad que hace que cada día se sienta como una montaña imposible de escalar. En cada una de estas situaciones, la promesa del Salmo 23 no es que Dios te sacará inmediatamente del valle, sino que caminará contigo a través de él. Recuerda que David no escribió este salmo desde una torre de marfil, sino desde las trincheras de la experiencia real. Él había perdido hijos, había sido perseguido por enemigos, había cometido errores terribles que lo atormentaron durante años, y había experimentado la sensación de que Dios estaba en silencio cuando más lo necesitaba. Sin embargo, fue precisamente a través de estas experiencias que David desarrolló una confianza inquebrantable en el carácter del pastor divino. Él aprendió que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino que es una expresión de su naturaleza eterna e inmutable. Aquí está lo que muchos cristianos no entienden completamente: los valles no son evidencia de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para experimentar dimensiones de su presencia que son imposibles de conocer en las cimas de las montañas. Es en la oscuridad donde aprendemos a confiar en la voz del pastor más que en nuestra propia visión. Es en la debilidad donde descubrimos que su fuerza se perfecciona en nuestra fragilidad. Es en la incertidumbre donde desarrollamos una fe que trasciende las circunstancias visibles. La historia de Job nos enseña algo crucial sobre esto. Después de perder todo lo que tenía valor en su vida, después de que sus amigos lo abandonaran y su propia esposa le sugiriera que maldijera a Dios, Job hizo una declaración que revela la misma confianza que David expresa en el Salmo 23. Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Esta no es una resignación pasiva ante la tragedia, sino una declaración activa de confianza en el carácter de Dios que trasciende cualquier circunstancia temporal. Cuando aplicamos esta verdad a nuestras vidas hoy, significa que podemos caminar por nuestros valles más oscuros con una confianza sobrenatural que confunde al mundo que nos rodea. Significa que cuando el diagnóstico médico es desalentador, podemos proclamar que nuestro pastor está con nosotros. Cuando las finanzas están en crisis, podemos declarar que su vara y su cayado nos infunden aliento. Cuando las relaciones se fracturan y el corazón se rompe, podemos afirmar que no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Pero esto no significa que ignoremos la realidad del dolor o que pretendamos que todo está bien cuando claramente no lo está. David no niega que está caminando por un valle de sombra de muerte, reconoce plenamente la oscuridad que lo rodea. Sin embargo, él ha aprendido a ver una realidad más grande que las circunstancias inmediatas. Él ha desarrollado lo que podríamos llamar visión de pastor, la capacidad de percibir la presencia y el cuidado divino incluso cuando las circunstancias sugieren abandono. Considera por un momento la experiencia de Pedro cuando caminó sobre las aguas hacia Jesús. Mientras mantuvo sus ojos fijos en el Maestro, las leyes naturales parecían suspenderse bajo sus pies. Pero en el momento en que dirigió su atención hacia las olas amenazantes y el viento rugiente, comenzó a hundirse. Esta historia ilustra perfectamente el principio del Salmo 23. No es la ausencia de tormentas lo que nos mantiene a flote, sino la presencia constante del que tiene poder sobre todas las tormentas. La frase "me infundirán aliento" en el idioma original sugiere algo mucho más profundo que simple comodidad emocional. La palabra hebrea nacham implica una transformación completa de perspectiva que resulta en paz genuina y fortaleza renovada. Es lo que sucede cuando de repente comprendes que las circunstancias que parecían estar trabajando en tu contra en realidad están siendo orquestadas por un pastor amoroso para tu bien último y para su gloria. Esto me recuerda la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Después de ser falsamente acusados, brutalmente golpeados y encarcelados en las condiciones más deplorables, estos hombres no se quejaron ni se lamentaron de su destino. En cambio, a medianoche comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. Su respuesta no tenía sentido desde una perspectiva humana natural, pero ellos habían aprendido el secreto del Salmo 23, que la presencia de Dios transforma cualquier prisión en un santuario, cualquier valle en una oportunidad para experimentar su poder sobrenatural. El resultado de su alabanza en medio del sufrimiento fue un terremoto literal que no solo abrió las puertas de su celda, sino que también abrió el corazón del carcelero para recibir la salvación eterna.
Lo que parecía ser el final de su ministerio se convirtió en el comienzo de una expansión aún mayor del reino de Dios. Esta es la realidad que David proclama en el Salmo 23, que Dios tiene la capacidad sobrenatural de transformar nuestros valles más oscuros en testimonios de su fidelidad que impactan generaciones futuras. Cuando enfrentas tu valle actual, es importante que recuerdes que no estás simplemente sobreviviendo hasta que algo mejor llegue. Estás siendo preparado para un nivel de intimidad con Dios y un tipo de testimonio que solo puede desarrollarse en las profundidades de la adversidad. Los valles no son desviaciones en el plan de Dios para tu vida, son parte integral del proceso por el cual Él te forma a la imagen de Cristo. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando declaró: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él no nos prometió una vida libre de valles, pero sí nos aseguró que su victoria sobre todas las fuerzas de la oscuridad garantiza que ningún valle puede separarnos de su amor o derrotar su propósito para nuestras vidas. Esta es la confianza que nos permite caminar por cualquier valle con la cabeza en alto y el corazón en paz. La experiencia de Daniel en el foso de los leones ilustra perfectamente esta verdad transformadora y poderosa. Cuando fue arrojado a una muerte aparentemente segura por mantenerse fiel a sus convicciones más profundas y arraigadas, Daniel no entró en pánico desesperado ni se desplomó emocionalmente como cualquier persona normal habría hecho en circunstancias tan aterradoras. Él había aprendido a través de décadas de experiencia personal y comunión íntima con el Altísimo a confiar completamente en el carácter inmutable e inquebrantable de su Dios soberano más que en las circunstancias temporales y cambiantes que lo rodeaban amenazadoramente. El resultado extraordinario fue que Dios no solo lo protegió de manera absolutamente sobrenatural y milagrosa, sino que también usó estratégicamente esa experiencia dramática para proclamar su poder soberano e incomparable ante un reino entero de paganos incrédulos y adoradores de ídolos. Tu valle actual puede parecer como si fuera el final definitivo e irreversible de tu historia personal, pero para Dios omnisciente y omnipotente es simplemente el escenario estratégicamente elegido y perfectamente diseñado donde Él planea revelar su gloria multifacética y su poder transformador de una manera que revolucionará no solo tu vida completamente, sino también las vidas de todas las personas que observan atentamente cómo navegas a través de la adversidad más intensa con fe inquebrantable y esperanza sobrenatural que desafía toda lógica humana. Cada valle que atraviesas con confianza absoluta e incondicional en tu pastor divino se convierte automáticamente e inevitablemente en un testimonio viviente y palpable de su fidelidad eterna e inmutable que alienta poderosamente a otros creyentes que están enfrentando sus propias batallas aparentemente imposibles y montañas insuperables. El salmista David tenía todas las razones humanas comprensibles y justificables para dudar profundamente del cuidado providencial de Dios en su vida. Había sido ungido solemnemente como futuro rey de Israel por el profeta Samuel, pero pasó años interminables huyendo desesperadamente como un fugitivo perseguido a través de cuevas inhóspitas y desiertos áridos. Había recibido promesas divinas explícitas de grandeza y prosperidad futuras, pero experimentó traición devastadora y rechazo doloroso de aquellos en quienes más confiaba. Sin embargo, en lugar de permitir que las circunstancias adversas dictaran completamente su teología personal, David eligió conscientemente y deliberadamente permitir que su conocimiento profundo del carácter inmutable de Dios interpretara correctamente sus circunstancias confusas y aparentemente contradictorias. Esta decisión fundamental y transformadora no solo revolucionó su experiencia personal inmediata, sino también impactó poderosamente las generaciones futuras incontables que han encontrado esperanza renovada y fe restaurada en sus palabras inspiradas. Cuando declaras valientemente junto con David, no temeré mal alguno, no estás negando ingenuamente la realidad objetiva del peligro genuino que te rodea amenazadoramente, sino proclamando audazmente una verdad espiritual más grande y más poderosa que cualquier amenaza temporal que puedas estar enfrentando actualmente. Estás reconociendo públicamente que tienes un pastor celestial cuyo poder sobrenatural trasciende infinitamente cualquier fuerza hostil que pueda oponerse a ti, cuyo amor incondicional es inmensurablemente más fuerte que cualquier circunstancia adversa que puedas enfrentar, y cuya fidelidad inquebrantable es incomparablemente más constante que cualquier cambio dramático que pueda ocurrir inesperadamente en tu vida. La historia milenaria de la Iglesia cristiana está abundantemente llena de hombres y mujeres extraordinarios que descubrieron esta verdad transformadora en los valles más oscuros y aterradores imaginables para la mente humana. Los mártires valientes que cantaron himnos gozosos mientras eran quemados vivos en hogueras crueles, los misioneros intrépidos que mantuvieron su fe inquebrantable en tierras hostiles y culturas adversas, los padres desconsolados que perdieron hijos amados pero continuaron confiando firmemente en la bondad incomprensible de Dios.
Todos ellos testimonian la realidad incontrovertible de que la presencia tangible del Pastor Divino es infinitamente más real y más poderosa que cualquier valle tenebroso por el que podamos caminar en esta vida temporal. Hoy, mientras reflexionas profundamente sobre tu propia situación específica y única, quiero que comprendas claramente que tu valle actual no es evidencia de que Dios te ha olvidado completamente o abandonado definitivamente, sino una oportunidad preciosa para experimentar dimensiones extraordinarias de su cuidado paternal que solo pueden conocerse íntimamente en medio de la adversidad más intensa y el sufrimiento más profundo. Es precisamente en estos lugares oscuros y aparentemente desolados donde aprendemos las lecciones más valiosas, que su presencia consoladora no depende de nuestras circunstancias favorables, sino que es una realidad constante e inmutable que absolutamente nada en el universo puede alterar o destruir. La promesa eterna del Salmo 23 no es que evitaremos milagrosamente todos los valles dolorosos de la existencia humana, sino que nunca caminaremos solos a través de ellos. No es que escaparemos mágicamente de toda sombra aterradora de muerte, sino que la presencia transformadora de nuestro pastor fiel transformará incluso las sombras más oscuras e intimidantes en testimonios resplandecientes de su fidelidad incuestionable. Esta es la esperanza sólida que puede sostenerte firmemente hoy, sin importar cuán profundo o aparentemente interminable sea el valle en el que te encuentres actualmente. Recuerda siempre que cada momento de dolor agudo que atraviesas está siendo usado estratégicamente por Dios para escribir una historia épica de redención que impactará no solo tu vida personal, sino las vidas de las personas que Él pondrá providencialmente en tu camino en el futuro. Tu testimonio de fe inquebrantable en medio del valle se convertirá en el faro brillante de esperanza que otros necesitarán desesperadamente cuando enfrenten sus propias tormentas devastadoras. Esto es exactamente lo que significa ser parte integral del reino eterno de Dios. Permitir que Él use incluso nuestras heridas más profundas y dolorosas para sanar milagrosamente a otros que están luchando con dolores similares y aparentemente insuperables. El apóstol Pablo entendió este principio fundamental profundamente cuando escribió con autoridad divina a los creyentes corintios: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Esta es la economía divina del sufrimiento humano. Dios no desperdicia ni una sola lágrima preciosa, sino que transforma cada dolor en una herramienta poderosa de ministerio para bendecir abundantemente a otros. Considera también la experiencia transformadora de María Magdalena en el sepulcro vacío. Cuando llegó al amanecer esperando encontrar el cuerpo de su maestro crucificado, se encontró con la tumba vacía y su mundo se desplomó completamente. Su dolor era tan intenso que incluso cuando los ángeles le hablaron, ella no podía ver más allá de su pérdida devastadora. Pero fue precisamente en ese momento de máxima desesperación cuando Jesús se le apareció personalmente, transformando su valle de lamento en una montaña de gozo indescriptible. Su experiencia nos enseña que a menudo nuestros valles más profundos son el preludio de las revelaciones más gloriosas de Dios. La historia de Ruth también ilustra poderosamente este principio. Después de perder a su esposo y encontrarse en una tierra extranjera sin familia ni recursos, Ruth tomó la decisión de acompañar a su suegra Noemi de regreso a Belén. Su famosa declaración «A donde tú fueres, iré yo» no fue hecha desde una posición de fortaleza, sino desde las profundidades de la incertidumbre y la pérdida. Sin embargo, fue precisamente esta decisión tomada en medio del valle lo que la llevó a convertirse en la bisabuela del rey David y parte del linaje mesiánico. Su valle de viudez se transformó en un camino hacia un destino que nunca podría haber imaginado. El profeta Elías experimentó uno de los valles emocionales más profundos registrados en las Escrituras. Después de la victoria dramática en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, se encontró huyendo aterrorizado de las amenazas de Jezabel, llegando al punto de pedirle a Dios que le quitara la vida porque se sentía completamente solo y fracasado. Pero fue en esa cueva de desesperación donde Dios le habló con silbo apacible y delicado, recordándole que no estaba solo y que aún tenía propósito en la tierra. El valle de Elías se convirtió en el lugar donde redescubrió la intimidad con Dios de una manera completamente nueva. Estos ejemplos nos demuestran que los valles no son accidentes en el plan de Dios, sino instrumentos cuidadosamente orquestados para nuestro crecimiento espiritual y para la expansión de su reino. Cada valle que atravesamos nos enseña algo sobre el carácter de Dios que no podríamos aprender en ningún otro lugar. En las montañas aprendemos sobre su grandeza, pero en los valles descubrimos su cercanía. En los tiempos de abundancia experimentamos su provisión,
pero en la escasez conocemos su suficiencia. La palabra sombra en el Salmo 23 es particularmente significativa. Una sombra solo puede existir cuando hay una fuente de luz. Esto significa que incluso en nuestros valles más oscuros, la luz de Dios está presente, proyectando sombras que eventualmente darán paso a la claridad completa. Las sombras pueden ser aterradoras cuando no entendemos su naturaleza temporal, pero para aquellos que conocen al pastor, las sombras son simplemente evidencia de que la luz está cerca. Jesús mismo caminó por el valle de sombra de muerte más profundo que cualquier ser humano haya experimentado. En el jardín de Getsemaní, su angustia era tan intensa que sudó gotas de sangre. En la cruz, experimentó no solo dolor físico indescriptible, sino la separación espiritual del Padre cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, fue precisamente a través de ese valle que Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos caminar por nuestros valles con la confianza de que nunca estaremos verdaderamente solos. El apóstol Pedro nos recuerda que Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto no significa que busquemos el sufrimiento, sino que cuando llega, lo enfrentemos con la misma confianza en el Padre que Jesús demostró. Cada valle que atravesamos nos hace más parecidos a Cristo, moldeando nuestro carácter y profundizando nuestra dependencia de Dios. La experiencia de Ana, la madre de Samuel, también nos enseña sobre la transformación que puede ocurrir en los valles. Durante años soportó la esterilidad y el desprecio de su rival Penina, llegando al punto de llorar amargamente y no poder comer. Su valle de infertilidad parecía interminable y sin propósito. Sin embargo, fue en ese lugar de dolor profundo donde aprendió a orar con una intensidad que movió el corazón de Dios. Su hijo Samuel se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel, y su cántico de alabanza después del nacimiento se convirtió en una de las oraciones más hermosas de las Escrituras. El valle que estás atravesando en este momento puede parecer único e incomprensible, pero la verdad es que forma parte de un patrón que Dios ha usado a lo largo de toda la historia para formar a sus hijos más queridos. Los valles no son señales de su desaprobación, sino evidencia de su confianza en tu capacidad de crecer a través de la adversidad con su ayuda divina. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años, cada valle y cada montaña tenía un propósito específico en el plan de Dios. El desierto no era simplemente un lugar de tránsito, sino una escuela donde una generación de esclavos se transformó en una nación libre. Los valles del desierto fueron aulas donde aprendieron a depender de la provisión diaria de Dios, donde desarrollaron fe en lugar de miedo, donde descubrieron que Dios era fiel incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. La historia de Esther también nos muestra cómo Dios puede usar los valles para posicionarnos para su gloria. Cuando Esther se encontró en la posición de posible muerte por acercarse al rey sin ser llamada, estaba literalmente caminando por un valle de sombra de muerte. Sin embargo, fue precisamente esa situación aparentemente desesperada la que Dios usó para salvar a todo el pueblo judío del exterminio. Su valle se convirtió en la plataforma para uno de los rescates más dramáticos de la historia bíblica. El profeta Jonás experimentó un valle literal en el vientre del gran pez. Su desobediencia lo había llevado a las profundidades del mar, y parecía que su historia había terminado. Sin embargo, fue precisamente en esa oscuridad absoluta donde Jonás redescubrió la misericordia de Dios y su propio llamado. Su oración desde el vientre del pez se convirtió en una de las expresiones más poderosas de fe y arrepentimiento en toda la Escritura. Estos ejemplos nos demuestran que no hay valle tan profundo que Dios no pueda usar para su gloria y nuestro bien. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda penetrar. No hay situación tan desesperada que su poder no pueda transformar. El mismo Dios que estuvo con David en los desiertos de. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque tu presencia es más real que cualquier valle que podamos enfrentar. En este momento, hay personas escuchando que están caminando por valles tan oscuros que parecen interminables. Te pido que abras sus ojos espirituales para ver que tú estás con ellos, que tu vara los protege y tu cayado los guía. Ayúdales a confiar en tu carácter cuando no puedan entender tus caminos. Transforma sus valles actuales en testimonios futuros de tu fidelidad inquebrantable. Dales la gracia para caminar con dignidad y esperanza, sabiendo que cada paso que dan en fe está escribiendo una historia de victoria que inspirará a generaciones futuras. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha renovado tu esperanza en medio de tu valle, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe cada día. No olvides darle me gusta a este video como una declaración de que crees en las promesas de Dios para tu vida.
Déjanos un comentario contándonos cómo Dios te está sosteniendo en tu valle actual, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que nunca camina solo en sus luchas. Juntos podemos ser instrumentos de aliento en las manos de nuestro pastor fiel, llevando esperanza a cada valle oscuro donde Dios nos envía a ministrar su amor.